Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La controversia que genera en Colombia la propuesta hecha durante un foro de alcaldes por parte de Juan Manuel Santos. El mandatario colombiano los invitó a gastar lo que más puedan de sus presupuestos en los últimos 9 meses que le resta de su mandato. El punto clave de esta noticia. Se trata de una suma cercana a los 5.8 billones de pesos, que equivalen a por lo menos 2.250 millones de dólares. El presidente colombiano justificó su polémica petición argumentando que el aumento del gasto público favorecerá los indicadores económicos del país suramericano, que se han visto afectados por la baja en el precio del petróleo y del carbón. Por eso a mí me interesa muchísimo que ustedes, señores alcaldes y alcaldesas, en estos 9 meses que quedan, puedan ejecutar la mayor cantidad de proyectos posibles. Gasten esa plata, inviertan esa plata, porque eso me va a ayudar a compensar la falta de demanda que produce el recorte de inversión por la baja del precio del petróleo. Si hacemos una sumatoria de los recursos disponibles, lo que suma eso son 5.8 billones de pesos. 5.8 billones. Ahí el problema entonces dice, ¿cómo podemos acelerar la ejecución? Que ustedes se puedan gastar, si se pueden gastar la mitad, sería la maravilla. Y se pueden gastar más, mejor aún. El punto clave de la noticia. El presidente Juan Manuel Santos le transmitió este mensaje a los alcaldes a menos de un mes de que entre en vigencia la denominada Ley de Garantías, que prohíbe la suscripción de contratos antes de las jornadas electorales para garantizar su transparencia. El mandatario colombiano anunció que propondrá al Congreso derogar esta ley para que los mandatarios actuales tengan vía libre para gastarse en sus últimos 9 meses de mandato todo el presupuesto. Lógico ni sensato decir que ahora entonces va a haber una especie de corrupción o que va a haber algo sin control. No, todos los controles y todas las garantías en la misma forma como han venido ejecutando sus recursos. Lo que pasa es que les queda 9 meses en el gobierno y sería realmente contraproducente que esos 9 meses 5 no pudieran hacer nada, porque entonces vienen los próximos nuevos alcaldes y mientras esos nuevos alcaldes pasan sus planes de desarrollo, vamos a durar 2 años sin ejecutar recursos. Y eso para la economía es malo, para el empleo es malo, para el desarrollo del país es malo. La noticia, la controversia que generó la propuesta presidencial, no solo en la oposición, sino también en importantes círculos académicos y en congresistas cercanos al gobierno. El punto clave de esta noticia: un sector de la opinión considera que derogar la Ley de Garantías favorece a los mandatarios regionales que hoy están en el poder y que a través de sus administraciones apoyan de manera soterrada candidatos en las elecciones del próximo 25 de octubre. Pese a los cuestionamientos, el gobierno persiste en defender esa propuesta. Recientemente, muchos de los sorpresivos anuncios que ha hecho el mandatario Juan Manuel Santos han creado un clima de confrontación con la oposición. El nuevo frente de batalla es la eventual derogación de la Ley de Garantías, que hizo el pasado viernes el jefe de Estado con el objetivo, según él, de favorecer a la economía. Un anuncio que hizo precisamente cuando se acercan las elecciones regionales en las que el santismo se volverá a enfrentar con el uribismo. Gasten esa plata. La invitación del presidente a los alcaldes de gastar todo lo que puedan no cayó bien en el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, quien la calificó como una trampa. Derogar la Ley de Garantías es estimular corrupción, estimular trampas a la democracia. Pero al presidente Santos no solo le llovieron críticas desde el ala uribista, incluso reconocidas figuras de la izquierda alzaron su voz de rechazo ante las pretensiones del mandatario. Él es partidario del uso de la mermelada como un instrumento de la lucha política. Voces independientes como la congresista Angélica Lozano calificaron el anuncio del mandatario como burda politiquería. Que levantar la Ley de Garantías es mermelada, corrupción, campaña
campaña con los recursos de la salud y de la educación. Incluso el presidente del Congreso, José David Name, quien además hace parte de la coalición del gobierno, se opuso a la intención de la Casa de Nariño de derogar la norma legal que prohíbe la contratación en plena campaña electoral. Muchos alcaldes y gobernadores tienen candidatos propios. Creo que se puede desequilibrar la balanza, creo que se puede desequilibrar la democracia. Pero más allá de las esferas políticas, los organismos de control electoral también cuestionaron la propuesta del jefe de Estado. La misión de observación electoral aseguró que el cambio de reglas de juego a pocos meses de las elecciones regionales es inconveniente. Podríamos encontrar con 32 gobernadores y 1.102 alcaldes utilizando los recursos de contratación para apalancar claramente algunas campañas políticas, y eso desequilibra por completo toda la competencia electoral frente al próximo 25 de octubre. Para el procurador Alejandro Ordóñez, el presidente de la República le está enviando un mensaje negativo al país e hizo un llamado al Congreso para que se abstengan de aprobar este proyecto. Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿cree usted que es conveniente o es inconveniente la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de derogar la ley de garantías? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy vamos a tener un análisis desde dos perspectivas de la noticia, dos ángulos completamente diferentes y opuestos. En nuestros estudios de NTN 24 está Jimmy Chamorro, él es senador colombiano por el Partido Unidad Nacional, presidente de la Comisión Segunda del Senado. También en nuestros estudios está Iván Duque, él es senador colombiano por el Partido Centro Democrático, pertenece a la Comisión Tercera del Senado. Y en nuestros estudios también está Manuel Calderón, él es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, es catedrático de la Universidad Externado, especialista en Desarrollo Regional y magíster en Gobernabilidad y Gestión Pública del Instituto Ortega y Gasset en Madrid. Les doy la bienvenida a mis invitados, con ellos vamos a analizar este tema que genera tanta polémica en Colombia y que es noticia hoy también en el continente americano. Senador Jimmy Chamorro, le doy la bienvenida al programa y quiero conocer su opinión para que nuestros televidentes conozcan. ¿Usted cómo percibe esta propuesta que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos? ¿Es un estímulo para la economía o quizás es una estrategia para garantizar el triunfo de la unidad nacional en las elecciones del próximo 25 de octubre? Muy buenas noches, Jefferson. Un saludo muy especial aquí a mi colega, el doctor Iván Duque, igualmente al profesor Calderón. La ley de garantías es algo lo cual el país no conoce de fondo. Lo primero es ilustrar qué es la ley de garantías. Y vamos a encontrar que esa ley es de todo menos una ley de garantías. Una ley de garantías debe proporcionar unos elementos muy importantes. Primero, la eficacia. Segundo, la eficiencia, la economía, el promover la competencia y finalmente lo que tiene que ver con el riesgo en aras a la transparencia frente a la contratación pública. Lo que vemos ahora es que la ley de garantías es algo que no proporciona ninguno de los 5 elementos fundamentales. Bien lo decía en su momento la contralora Sandra Morelli cuando hacía una crítica muy constructiva frente a este tema con cifras que hablaban por sí solas. Y es que debería de revisarse la ley de garantías e inclusive derogarla. Es que el primero en proponerla no fue el presidente Santos, fue la excontralora Sandra Morelli en su momento. Senador, pero usted habla de una propuesta que hizo la Contralora, pero la hizo en otro momento, no la hizo a pocos meses de la elección regional de alcaldes y gobernadores. ¿Usted cree que el tiempo en el cual la presenta el gobierno es conveniente para esas reglas de juego que ya están estipuladas dentro de esta elección regional? Yo pienso que la derogatoria de la ley de garantías es conveniente para el país en cualquier momento. Lo que se puede cuestionar es si es una iniciativa oportuna por el mensaje que puede transmitir, por la coyuntura política que tenemos frente a las elecciones regionales que se van a celebrar el 25 de octubre de este año. Es conveniente para el país desde todo punto de vista. Es conveniente para las entidades territoriales, claro que sí. Es conveniente para los colombianos y las colombianas, para la inversión, por supuesto que sí. Para la ejecución presupuestal, naturalmente que lo es. Si es oportuno o no, por aquel capricho electoral o aquel capricho político propio, pues es posible que no lo sea, porque todos aquellos que de una u otra manera estén en la oposición, como por ejemplo aquellos
que no tengan un alcalde o un gobernador que sea afín a sus pretensiones políticas, pues obviamente no les va a gustar. Aquellos que sí, pues seguramente van a decir que es oportuna la iniciativa. Entonces, este es un tema que lo puedo resumir de esta manera. Conveniente desde todo punto de vista. Oportuno, seguramente no en este momento. Senador Iván Duque, también usted nos está acompañando, usted hace parte del Partido Centro Democrático, un partido que ha mostrado su completa oposición a esta propuesta que ha hecho en los últimos días el presidente Juan Manuel Santos. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted cree que es pertinente que el mandatario Juan Manuel Santos la haya hecho en este momento? ¿Responde a un interés electoral o realmente responde a ese interés de que la economía vaya por buen camino en Colombia? Bueno, primero que todo, un placer estar acá en el programa, Jefferson. Un saludo también a los compañeros de panel. Yo creo que aquí hay varias cosas que precisar. Primero, la ley de garantías no congela toda la contratación como se ha querido exagerar por parte del gobierno para promover la iniciativa. La ley de garantías prácticamente limita tres cosas. Limita lo que tiene que ver con contratación de personal, con contratación directa y con convenios interadministrativos. Pero en efecto, todas aquellas contrataciones que se hagan por subasta o que se hagan por licitación y que obedezcan a los lineamientos de los planes de desarrollo se pueden hacer. Entonces yo creo que ahí es lo primero que hay que precisar, entre otras cosas, porque esos tres rubros que la ley prohíbe son aquellos que pueden ser utilizados para manipular o para ingerir en el proceso electoral por parte de los gobernantes en ejercicio en favor de sus candidatos que tengan mayores simpatías con ellos. Y en segunda medida, ese argumento que con esto se va a estimular la economía es un falso dilema, porque hay que reconocer una cosa. Un alcalde que haya hecho una buena planificación sabiendo que tiene ley de garantías ha debido presupuestar ese gasto desde el año anterior. Hay que recordarle a los televidentes que esta no es la primera vez que se dan elecciones regionales con la ley de garantías. Así ocurrió en el 2007 y ocurrió en el 2011. Y hubo departamentos que tuvieron una impecable ejecución del gasto porque tenían una muy buena planeación de esos recursos. Entonces debo decirle acá, y decírselo a toda la audiencia, que primero que todo es exagerado decir que se va a congelar todo el gasto y que no se va a hacer nada. Eso es una falsedad. Y en segunda medida, decir que por esa vía se va a estimular la economía tampoco es cierto. Y el gobierno lo está tratando de hacer para liberar gasto que puede traducirse en mermelada y en la tentación de la corrupción en las elecciones locales. Senador Iván Duque, en breve y en resumen, ¿usted cree que esto responde claramente a un interés electoral por parte del presidente Juan Manuel Santos, a un cálculo electoral de cara a estas elecciones? Ha sido una interpretación que ha surgido inclusive de voces opositoras. En este momento, gran cantidad de las gobernaciones y de las alcaldías en Colombia pertenecen a partidos que apoyan ese modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. ¿Usted cree que existe algún interés por parte del mandatario en garantizar que ese apoyo continúe en los próximos 4 años, teniendo en cuenta que esos mandatarios también tienen candidatos propios en las próximas elecciones? Pues vea, yo se lo pongo de este tamaño. Esto es un contentillo porque hay que recordar que el presidente Santos en la campaña le ofreció a los alcaldes y gobernadores un proyecto para permitir su reelección inmediata. Ese proyecto se cayó y ahora lo que le está diciendo es tomen los recursos, gástenlos a diestra y siniestra y como le permite la contratación directa, los convenios interadministrativos y la contratación de personal, pues está la dulce tentación de la mermelada para favorecer a los candidatos que esos alcaldes y gobernadores puedan tener en su corazoncito. Y eso es algo que en víspera electoral, como lo decía el senador Chamorro, es no solamente inoportuno, inconveniente, sino que también es una forma ilegal de manipular una ley estatutaria. Señor Chamorro, ¿cuál es su opinión? ¿Cree usted que esa es una forma ilegal de manipular una ley estatutaria tal como los plantea el senador Duque? No, de ninguna manera. Lo que hay que comprender con la ley de garantías es que con esta misma se pretendía mayor transparencia, se pretendía combatir el clientelismo y la corrupción. Ese es el propósito bajo el cual se expidió la ley 566 en el año 2005. Sin embargo, se ha dado todo menos eso. ¿Qué es lo que encontramos con la ley de garantías? En estos últimos 10 años, o sea, desde la vigencia de la ley, ¿qué es lo que hemos visto? Como nunca antes, se han denunciado elementos nada favorables
que enriquezcan la democracia. Se han denunciado todo tipo de delitos, todo tipo de fraudes, se ha denunciado politiquería, clientelismo en todas las elecciones, en las elecciones regionales, en las elecciones hacia el Congreso, las elecciones presidenciales, o sea, una inherencia indebida por parte de los mandatarios locales, seccionales y aún del mandatario nacional, cualquiera que éste haya sido en un pasado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que no ha dado resultado la ley de garantías. ¿Por qué no ha dado resultado la ley de garantías? Porque se adelanta la contratación. Y al adelantarse la contratación, aclaro, aquella contratación que es permitida, aquella que no está prohibida, como por ejemplo los contratos directos, entonces ¿qué hacen los mandatarios locales y seccionales? Pues adelantan la contratación, como por ejemplo lo que ha ocurrido en un pasado, lo que ocurrió antecediendo a las elecciones congresionales. En el mes de octubre del año 2013 se incrementó la contratación directa en más de un 50% con respecto al año inmediatamente anterior. Eso sí es politiquería, eso sí es clientelismo. Pero miren el mensaje que se está transmitiendo, y es el siguiente. Está bien que los alcaldes y gobernadores, en otras palabras, cometan todo tipo de actos indebidos, caigan en clientelismo, en corrupción, en falta de transparencia, siempre y cuando no estén dentro del tiempo bajo el cual están cobijados con la ley de garantías. Pues la ley de garantías tienen que mostrar pulcritud, tienen que mostrar limpieza. Ese es un mensaje equivocado. El problema no es la ley de garantías. Hay que derogar la ley de garantías independiente de lo inoportuno que puede ser en este momento, porque no ha logrado combatir lo que dijo que iba a combatir.